de los científicos, de los pueblos, a través de los países, las regiones, para proteger y respetar el futuro. Creo que voy a finir, pero trabajo también con un movimiento mundial de la sociedad civil para hacer que el concepto de ecocidio es cuando se mata el medio ambiente, para hacer extender la competencia de la Corte Penal Internacional. Hay más y más casos, impunidad de los multinacionales, entonces estamos with End Ecocide on Earth, es en inglés, defendemos este concepto de ecocidio. Prefiero respetar el tiempo de presentación de mis colegas, pero esos son algunos mayores conceptos de mi trabajo. Muchas gracias. Buen día a todos y muchas gracias por su acogido y para esta manifestación que efectivamente está muy importante para nosotros también. Y quería decir una cosa sobre lo que entiendo mañana. Era muy interesante, pero el doctor Damián Berseñasi, ¿sí? Decía alguna cosa muy importante sobre la responsabilidad de los universitarios. Gracias a ello. Trabajó en una universidad del sur. Discúlpame por mi acento extraño. Trabajó en una universidad del sur de Francia sobre cuestiones de derecho económico, más concretamente sobre el derecho de la competencia y el derecho del comercio internacional. Y mis trabajos me permitieron observar que nosotros juristas somos los guardianes, los encargados de una forma de hipocresía, de hipocresía colectiva. Hacemos en efecto como si la vida económica era regulada efectivamente por el principio de libre empresa, de libre competencia. Y se nos persuade que el juego de la competencia conducirá a la eficacia económica y entonces a la eficacia social, al bienestar de todo el mundo, de toda la sociedad. Es con todo fácil observar que grupos potentes acaparon el comercio internacional. La cadena alimentaria completa deslizó en las manos de 2 o 3 grupos mundiales, cuya Monsanto, quienes acaparon, quienes dominan su mercado. Y este poder de mercado lo obtuvieron también gracias al arma del derecho, especialmente el derecho de propiedad. Los productos alimentarios no son bienes ordinarios, son bienes esenciales. Sabemos que poder alimentarse, esto no es la misma cosa que poder comprarse el último smartphone. Pienso, a mi parecer, no es concebible que las semillas sean patentables. Controlar las semillas es controlar el mundo, la vida de la gente. Y cuando Monsanto haya readquirido a todas las empresas de semillas, Monsanto controlará el mundo. Consagré varios trabajos a la cuestión de saber si el derecho, instrumento de soberanía, podía ser también un instrumento de liberación. Dicho diferentemente, saber si se puede combatir el derecho por el derecho. La incapacidad del comercio internacional a alimentar correctamente a las poblaciones había conducido al ponente especial para el derecho a la alimentación de la ONU, ¿sí?, a afirmar que era necesario permitir a cada región del mundo volver a invertir en su capacidad para alimentarse ella misma. Se observa por todas partes en el mundo el desarrollo de iniciativas locales
en favor de la seguridad alimentaria. Pero las instituciones internacionales, en particular la OMC, perciben las prácticas locales como obstáculos a la unificación del mercado mundial. Entonces, como prácticas incompatibles con el derecho del comercio internacional. Y quería decir algunas palabras rápidas sobre una de estas experiencias locales en Francia que podría quizá interesarlo. Fui a investigar en un pequeño municipio del sur de Francia que estableció una política alimentaria adaptada a su territorio. No se trata de creer que esta experiencia es transportable a otra parte. El municipio intentó responder de manera pragmática a problemas concretos a medida que se presentarán, en función de sus necesidades y de sus recursos, incluidos sus recursos jurídicos. La política alimentaria establecida por este pequeño municipio comenzó con el episodio de la vaca loca. La crisis de la vaca loca obligó al municipio a llevar una reflexión sobre la seguridad alimentaria en las cantinas de las escuelas. Decidieron ya no comprar que buey biológico. Luego, no utilizar más que productos brutos transformados in situ con el fin de controlar la calidad de la comida. Y en algunos años, 100% de las comidas servidas en las cantinas son biológicos, gracias a una simple cláusula adicional al mercado público. Pero el municipio constata el coste y la impresión ecológica elevados de estos productos, procedente generalmente de importaciones alejadas. Hacer venir perras biológicas de Argentina, por ejemplo, no tenía ningún sentido para ellos. Deciden entonces trabajar de nuevo el mercado alimentario del municipio con el fin de controlar su suministro. Más que asignar el mercado a un único proveedor, eligen multiplicar los proveedores con el fin de controlar plenamente la calidad sanitaria y medioambiental de los productos. Multiplicar el número de proveedores debía favorecer la rastreabilidad de los productos y permitir a productores de proximidad de responder a los mercados públicos. Pero el municipio tropezó con un problema de importancia. Ningún candidato se declaró en una región muy urbanizada, donde la agricultura apenaba a desarrollarse. La incapacidad del mercado local, que debe responderse a las necesidades del municipio, condujo al municipio a tomar una decisión innovadora, por lo menos en Francia: producir ellos mismos. 2 años de trabajo han sido necesarios para la elaboración del proyecto, guiado por un objetivo: ajustar sus recursos y sus necesidades. El municipio dibujó en los recursos del derecho para fabricar una política alimentaria. Se movilizaron a su vez el derecho del urbanismo, el derecho del medio ambiente, el derecho de las colectividades locales, etc. Y 10% del territorio del municipio se destina hoy a un destino agrícola biológico. Decisión por lo menos audaz en una región sujeta a una potente presión inmobiliaria. Hoy, 100 hectáreas de tierra son asignadas a un uso agrícola, pero solo 2 hectáreas son utilizadas para alimentar las cantinas. Los otros hectáreas se reservan a las generaciones futuras. No es indiferente constatar que el proyecto no tuvo ninguna incidencia financiera. El coste de la comida disminuyó de algunos céntimos. La producción, que es local, no hay más de coste de transporte. Y el municipio adoptó medidas con el fin de luchar contra el derroche alimentario que pesa también sobre los costes. Pero
El municipio hoy está preocupado por distintos proyectos de acuerdos de libre comercio, como la que la Unión Europea está negociando con en la mayor opacidad con los Estados Unidos. Para construir este acuerdo, las más potentes empresas aconsejan a los estados. El acuerdo es elaborado por ellas y para ellas, no para las poblaciones. Y el mandato de negociación prever, sí, que sus obligaciones, indica la ambición de eliminar los obstáculos reglamentarios superfluos. ¿Qué es obstáculos de reglamentación superfluos? Para los Estados Unidos, prohibir la OGM es una reglamentación superflua. Y el mandato de negociación prevé también que sus obligaciones comprometerán todos los niveles del gobierno. El acuerdo se aplicará pues no solo a los estados, sino también a todos sus componentes, región, provincias, departamentos, municipios. Los municipios, por ejemplo, son contemplados por las disposiciones relativas a los mercados públicos. Según el texto dice, el acuerdo debe incluir reglas para suprimir los obstáculos que pueden tener un efecto negativo en la contratación pública de cada parte, incluidas las exigencias de localización y las exigencias de producción local. Pretender favorecer los circuitos cortos, quien es necesario para la transición agroecológica, podría considerarse como un ataque a las libertades económicas de las empresas. Pero es fácil observar que el derecho del comercio internacional ve el mundo como una mapa, ¿sí? Como una mapa, es decir, tiene una representación abstracta del mundo, más allá de la realidad. El derecho del comercio internacional erradica la diversidad jurídica, pero ignora también las especificidades locales, las necesidades propias de las poblaciones que pueden variar en función de los recursos que ofrece cada territorio y en función de las prácticas culturales también. Quería decir para concluir que la política del pequeño municipio también se concibió para sus virtudes pedagógicas. Se trataba de sensibilizar a la población al desarrollo sostenible y de favorecer el desarrollo de la agricultura en general. Y los buenos resultados en términos de seguridad alimentaria habrían causado una modificación de las prácticas de consumo de toda la población, lo que permitió la instalación de agricultores biológicos. La transición no podrá venir sino de la multiplicación de prácticas locales innovadoras y del respeto de las prácticas campesinas tradicionales. Muchísimas gracias. Gracias, Fabricio. Voy a empezar con mis compañeros a dar las gracias de invitarme para exprimir ahora con vosotros. Me llamo Julián Noel, soy geógrafo en la Universidad de Nantes y de Angers. Trabaja sobre las interacciones del espacio y de la sociedad, y es un gran placer para mí de descubrir, como Emilia, una nueva sociedad, la sociedad argentina, y un nuevo lugar que están construyendo aquí. Ahora, muchas gracias.
Como lo he dicho Juan, soy geógrafo, trabajo las interacciones entre la sociedad y el medio ambiental. Trabajo sobre todo con los campesinos y los pescadores, y mi interés, intenta buscar cómo esta población, cómo estas productores construyen un nuevo modelo de agricultura o de pesca a través del mundo. Cuando trabajo en mi tesis, me voy a encontrar pescadores artesanales que construyen un modelo, un movimiento igual a la vida campesina. Se llama el Foro Mundial de Pescadores Artesanales, y hay 40, 50 organizaciones nacionales en el mundo. Estudio las organizaciones de Francia y las organizaciones de un país en África, que es Madagascar. Me interesó sobre las relaciones, sobre los intercambios que pueden haber entre poblaciones, productores que viven en un contexto, territorios muy diferentes. ¿Cuáles son las luchas comunes? ¿Cuáles son los problemas que están confrontando? Etcétera, etcétera. Y voy a hablar con vosotros aquí de una pequeña experiencia en Francia. No es la más revolucionaria, pero creo que puede interesar esta asamblea, porque trata de un grupo de campesinos que intenta fomentar con una municipalidad la agroecológica en una pequeña ciudad en el oeste de Francia. Voy a contar esta historia, y voy a contar esta historia que se fracasó. ¿Por qué me voy a contar una historia que se fracasó? Porque pienso que en este fracaso podemos ¿cómo se dice? Entender, sí, gracias, François. Podemos entender algunos factores que pueden ser útiles porque este proyecto se fracasó. ¿Y cuáles son las razones? Es un ejemplo un poquito inverso que los da Fabricio. Este ejemplo se fomenta en un contexto institucional en Francia que es positivo. Hace 10 años que el Estado de Francia incita a los municipios a abastecer los restaurantes colectivos de las escuelas de los municipios. Incita a los municipios a abastecer este restaurante sobre los circuitos cortos, hay una dimensión locales, y sobre la agricultura orgánica hay una dimensión ecológica. Eso puedo decir que es una manera en Francia de hacer la agroecológica, locales y ecológica, en un territorio. Los objetivos nacionales de esta promoción de la agricultura próxima y de calidad se declinan el Estado a las provincias y a los municipios. Voy a presentar este pequeño ejemplo en una ciudad del oeste de Francia. La iniciativa trata de actores del mundo agrícola, campesino y orgánico en el oeste de Francia, que se organizan en 2009 a la escala local para abastecer los restaurantes de una ciudad que se llama Alon. Es una ciudad de aproximadamente 7.000 o 8.000 habitantes.
el objetivo es abastecer en productos locales y orgánicos. ¿Qué es decir? Hay otro objetivo, es una manera también por los actores de este proyecto de salvaguardar la agricultura de verdura local y de mantener ella sobre las tierras a proximidad de la ciudad. Porque este tipo de agricultura está desapareciendo desde 30 años en esta ciudad y acerca de esta ciudad. Y el proyecto es eso que puedo decir que se inscribe en la filosofía de la agroecología, porque intenta salvar también, intenta hacer la promoción de los productos locales y orgánicos y intenta salvar los productores y lo que representan. 13 años, necesita 13 años para construir este proyecto y en 2012 una especie de sociedad cooperativa entre los productores y los municipios y se organiza. El objetivo es abastecer en un año aproximadamente 150.000 comidas. Esto es para un orden de grandeza. Esta forma jurídica asocia los productores directamente con los municipios y con los elegidos. Es un proyecto que es original, que tiene originales para esta construcción. Se ayuda también con otro grupo, una asociación de reinserción para hacer la logística, porque los productores producen, pero no son incapaces de transformar los productos y de transportar los verduros a la escuela. Hay otro grupo, una asociación de reinserción que trabaja con ello. Eso es la historia ideal. La historia real hace que el proyecto no funciona. Va a hablar un poquito de las razones por qué este proyecto no funciona y después de esta razón, ¿qué reflexiones me da? El jefe de la estructura no aprueba movilizar el grupo de agricultores campesinos en este proyecto. Es la primera razón de ese fracaso. Se falta las tierras, espera haber unas tierras para desarrollar el proyecto y el municipio con que trabaja decida de afectar esta tierra para alimentar, para abastecer esta universidad a otro grupo de agricultores que están más convencional. Es una primera razón del fracaso. Segundo, el grupo que se debe ayudar para la transformación y el transporte decide de construir su propio proyecto de la producción, transformación y el transporte. Hace una segunda razón porque ¿cómo se dice? Entra en concurrencia. Los productores y la cooperativa se busca sola porque el municipio no le ayuda, el grupo que debe transformar y transportar los productos no le ayuda y no puede recuperar las tierras donde piensan
productiva. Además, a otro nivel de escuela, el municipio, la pequeña municipio que está integrada en una más grande ciudad, decidió de apoyar otro proyecto local y otro proyecto que es menos local y menos orgánico. Eso es las principales razones. ¿Qué podemos concluir? Sí. En este caso, el proyecto, un pequeño proyecto de agroecología, no puede hacer en este territorio porque se choca contra obstáculos tecnológicos, la fuerza del modo productivo que le cerca,